Oficialismo y oposición. Comisión de seguimiento de la pandemia. Claro, una situación la que estamos viviendo, recordemos, con enorme cantidad de contagios el día viernes, más de 24.000. Hoy las cifras hablan de 19.000. Igual algo que aprendimos a lo largo de todo este tiempo es que los fines de semana suelen bajar por la cantidad de testeos. Pero para ser concretos, la peor semana. Ese es el título, la peor semana en la historia de la pandemia en la Argentina en cuanto a contagios. Y lo que se tiene que armar es una comisión que haga un seguimiento en esta situación, ¿no? ¿Cuáles son las repercusiones políticas de esta semana? Que estamos transitando un momento muy, pero muy crítico y grave en términos sanitarios. Está Julio Bárbaro. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Soledad y Eduardo aquí. Bien, muy bien. Bueno, se ha formado esta comisión de seguimiento. Un año después, pero se ha formado. Digo, ¿qué va sacando en claro? Primero, duele que frente a la salud y al riesgo de muerte, nuestra sociedad se agreda gobierno y oposición de la forma en que lo hace. Uno imagina que la gravedad de la crisis te lleva a cierta cordura, a cierto acercamiento, a cierta madurez. Después, cuando recién ustedes mostraban lo de Castelar y el robo, yo me acordaba de una cosa, de un pedazo de historia. Cuando Italia sale de la guerra, hay una película, Ladrones de bicicleta, y el robo en aquella sociedad pobre era común. Y yo iba a Roma y veías a los italianos con el pasacasé bajo el brazo. Esa sociedad reflejaba el delito que nosotros aquí no conocíamos. Pero no conocíamos, Digamos, yo he llegado a esperar el tren en Santo Lugar a la 1 de la mañana sin que se me ocurra el riesgo, porque era una sociedad integrada. Quiero decir, Europa, que venía de la guerra y tenía el delito, se integró y el delito se achicó casi hasta desaparecer, y nosotros que estábamos integrados nos deshicimos. La crisis, la distancia económica, la concentración, y esto que hablaban tan claramente ustedes, que es la pérdida de la idea del esfuerzo. O sea, ese subsidio que no se corresponde a un sacrificio. Sí, y te digo algo, Julio, ¿no? Perdón que te agregue, pero es la pérdida del esfuerzo y la pérdida de la consecuencia también. Los delincuentes la tienen clarísima. Hacen algo y no tienen ningún tipo de consecuencia. Da lo mismo a veces hacer bien las cosas y mal las cosas. Eso también es lo que se está viendo. Ahí está Zaffaroni, ¿no? Con su daño. El enorme daño que hizo el zaffaronismo a la idea de justicia de los argentinos. Tienen gran prontuario. Cada uno de los delincuentes tiene un historial, pero impresionante en robos. Bueno, es el historial de Zaffaroni, que cuando yo estaba exiliado o, digamos, secuestrado, este señor era juez de la dictadura. O sea, se corresponde el prontuario de su historia a liberar a esto de justicia legítima. Y esta idea triste de que al delincuente no hay que castigarlo. Se corresponde con él, que quiere borrar su propio pasado. Y muchos como él, como aquellos que vienen en la dictadura, hacían silencio o participaban, y ahora parece que son los propietarios de los derechos humanos. Julio, mientras esto pone en riesgo nuestras vidas, ¿no? Y la inseguridad, más allá de algunas estadísticas, bueno, muestra lo que pudimos observar en el móvil en Castelar. Digo, la pandemia también está ingresando en una etapa delicadísima, ¿no? Y en una cantidad de casos diarios que a muchos les hace tomar conciencia y a otros no tanto. ¿Qué ves en el oficialismo y en la oposición en cuanto a esa serenidad que hay que tener, pero también esa unión, ¿no? Para pelear contra este enemigo invisible? Que hasta el momento no se impuso la voluntad de diálogo. Del presidente me dolió esa palabra, digamos, esa condena al que pensaba distinto. ¿Y sabe por qué me duele? Porque siempre la autoridad es la principal responsable de la pacificación. Quiero decir, si hay un opositor que juega el papel de necio, a esto no tiene que responder un presidente con la misma actitud.
el presidente es el responsable. Eso que vos y yo vemos en Uruguay, entre el Pepe Mujica y Julio Sanguinetti, que nos da envidia, eso en la Argentina todavía no llegó. Vos te referís a que la oposición puede decir que el presidente es un barra brava, pero el presidente no tiene que estar a la altura de esos insultos o de esa descalificación. Exactamente, porque no es el mismo papel, no es el mismo lugar el que se ocupa. Siempre el poder es responsable principal de las agresiones. Esto es así, el que debe pacificar es el poder. Si el poder concibe a la oposición como enemigo, la Argentina no puede seguir siendo dos naciones, no puede seguir concibiendo a la democracia entre enemigos. La democracia es entre adversarios. No hay democracia sin el otro. Y yo tengo que concebir que el otro es una parte de mi realidad y sin el otro nada importante puede ser resuelto. Hay patria cuando hay un destino compartido entre gobierno y oposición. Y hay destrucción y crecimiento de la pobreza cuando eso se olvida, como ahora, y cada uno tira para su lado y el país lentamente lo único. ¿Y qué pasó, de aquella foto de los tres mandatarios, nación, provincia y ciudad, de aquella armonía que el pueblo avalaba, hasta en las encuestas aparecía reflejado, ¿no? El apoyo de la sociedad a los tres mandatarios. Claro. ¿Qué ha pasado en el medio para que hoy esa armonía se haya quebrado y que parece que son todas diferencias? Yo voté a Alberto Fernández, antes había votado a Macri, uno vive equivocándose, pero voté a Alberto porque creí que no iba a tener la dureza y el sectarismo de Cristina. Pero luego de esa foto de los tres que tanta paz nos daba a los argentinos, vino el kirchnerismo, la kirchnerización, que es la agresión como forma de hacer política. Y entonces siempre te dicen que la culpa la tiene el otro. Fijémonos que hay en la Argentina dos canales opuestos. Uno está para que metan preso a Cristina y el otro para que metan preso a Macri. Claro, es un país así. Es la grieta, pero la grieta de siempre, Julio, pero en un momento tan delicado. A ver, te vamos a pedir un segundo, vamos a sumar a esta charla a Mariano Casal. ¿Qué expectativas, no? Mariano, sumate con nosotros y analicemos esto. Una comisión con oficialismo y oposición para tratar una pandemia, pero pareciera que no se pueden poner de acuerdo en nada. Sí, y es una situación que se dio ya a principio del año pasado, Bárbaro lo relataba y lo comentaba, y lo primero que me surge consultarle a Bárbaro es, ¿la oposición puede entrar en una trampa si acepta al ingresar a esta comisión? Pensar que entrar en diálogo es una trampa es haber asesinado para siempre a la democracia. Claro, pero lo pregunto en el sentido de, hace un año, al principio hubo una foto. Después, cuando empezó a correr la película, hubo una separación total, se quitaron fondos a la ciudad, se discutió el gobierno nacional con los gobernadores radicales de Jujuy, de Mendoza, de Corrientes, y ahora llegamos de vuelta a una situación bastante compleja, sanitaria y también de la economía muy compleja, y recién ahora aparece este tema de una comisión, y se lo pego con otro tema, el tema de las PASO. Sobre las PASO al principio había que suspenderlas, o parecía que había que suspenderlas, y ahora, sí, suspender y ahora es postergarlas. Entonces, hay unos movimientos desde el oficialismo de acercamiento hacia la oposición. Por eso le pregunto, quizás es un poco fuerte la palabra, pero en el juego de la política está, puede ingresar la oposición a una trampa, por eso se lo pregunto a usted. Esencialmente, ir es siempre ser democrático. Tenerle miedo al diálogo, yo después puedo resolver, yo voy a todas las reuniones. Cuando la guerra de Vietnam, había una mesa en París donde se juntaban los dos extremos de esa masacre. Quiero decir, ser democrático es pelear por el diálogo siempre. Nunca puedo considerar trampa la invitación. Aunque el gobierno me invite como trampa, yo estoy obligado a ir como convicción. Y eso me parece que es definitorio.